del FHA y a nuestro patrocinador BAM por todo el apoyo para poder realizar este evento. Dejo en la palabra a Víctor Cáceres, coordinador del Instituto de Capacitación, para que nos haga favor de presentar la mecánica del evento y a nuestros expositores. No sin antes aprovechar la oportunidad para recordarles la importancia de pertenecer a nuestra gremial. Exhortamos a que si aún no conocen todos los proyectos e iniciativas que estamos impulsando, así como los beneficios que tienen nuestros asociados, nos puedan contactar y con mucho gusto les ampliamos la información. Víctor. Muy buenos días, muchas gracias, Andrea. Pues les agradecemos a todos su participación en el evento del día de hoy. Y pues para comentarles un poquito la dinámica, vamos a tener dos expositores por parte del FHA. Ellos son el ingeniero Leonel Marroquín, subgerente de proyectos y viviendas, y también nos va a estar acompañando el ingeniero Paulo Gómez, jefe de inspecciones. En la aplicación Zoom hay una parte donde pueden hacer sus preguntas en el chat. Entonces, pues ellos las van a estar revisando y las van a estar contestando, ¿verdad? Y pues queremos siempre agradecer al apoyo del FHA y también al apoyo del BAM por pues realizar el evento. Entonces, unos segundos y ya dejo para que nuestros expositores puedan proyectar su presentación. Perfecto, gracias Víctor, gracias Andrea, muy buenos días a todos. La verdad que para nosotros como FHA es un verdadero gusto poder estar el día de hoy reunidos a través de este medio. Es importante para la institución poder tener esa apertura para que todos y cada uno de las personas que están inmersos en el desarrollo inmobiliario pues conozcan cuáles son nuestras funciones, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y para quién lo hacemos, que es principalmente la razón por la cual el instituto fue creado. El día de hoy, pues, principalmente nos vamos a enfocar en el proceso de inspecciones, que es un proceso en el cual pues, nosotros, durante el proceso constructivo de las obras, hacemos ciertas inspecciones que están reglamentadas dentro de la ley y el reglamento del FHA, y en el cual hacemos un acompañamiento a los desarrolladores y a los constructores que están desarrollando proyectos inmobiliarios, principalmente de vivienda, ¿verdad? Entonces, este proceso de inspecciones está inmerso en otros procesos que son complementarios, para lo cual es importante que conozcamos los tiempos y la dinámica en el momento de cuándo solicitar las inspecciones, cuál es el requisito y qué implica los tiempos para solicitar las inspecciones respectivas. Como nos acompañan diferentes personas y de todas las áreas, personas que están recientemente conociendo al instituto y sus ventajas, queremos iniciar que ustedes conozcan qué es lo que hace el FHA y qué es lo que no hacemos. Porque muchas veces se desconoce realmente cuál es la finalidad y la función del FHA. Nosotros, ¿qué no hacemos? No otorgamos financiamiento para la construcción. Regularmente vienen acá desarrolladores nuevos pensando que el FHA es el quien da el financiamiento. No es así. Nosotros aseguramos hipotecas y les damos ese respaldo a las instituciones financieras. No aseguramos la calidad de la construcción y eso es bien importante recalcarlo porque nuestro proceso de inspección no es un proceso de supervisión. Nuestras inspecciones son en tiempos puntuales y en tiempos puntuales de la construcción en el cual nosotros hacemos la inspección. Para el aseguramiento de la calidad, el FHA sí exige que el desarrollador emita un certificado de garantía en el cual el beneficiario pues es el deudor tal cual de la vivienda. Tampoco construimos proyectos habitacionales, nos hemos topado con que en algunos momentos encontramos vallas publicitarias donde dice que el FHA está presente en el proceso constructivo y no es así. Nosotros no desarrollamos proyectos habitacionales. Tampoco subsidiamos créditos hipotecarios. ¿Verdad? Esto también es importante que lo entendamos, porque la función principal del FHA es asegurar la hipoteca. ¿Verdad?
¿Qué sí hacemos? Facilitamos la adquisición de la vivienda. Esto es bien importante porque con esta crisis que estamos viviendo, con estos tiempos en los cuales son atípicos y que creo que nadie estaba preparado para esto, el FHA se vuelve un factor y un socio estratégico para los desarrolladores para poder que las personas adquieran esa vivienda, que seamos ese facilitador para que las personas con un enganche mínimo puedan obtener la vivienda. Aseguramos los créditos hipotecarios y es ahí donde viene el beneficio hacia las entidades financieras, en el cual el FHA, al momento de que las personas dejen de pagar la vivienda, después de haber agotado los medios y los seguros que nosotros otorgamos a la persona individual, pues la vivienda, el FHA le paga el resto del saldo que tiene esa vivienda a la institución financiera y pasa a formar parte como un activo extraordinario de la institución. También otorgamos seguros de desgravame, que eso es lo principal y que ahorita lo estamos viendo que se ha vuelto muy importante para las familias, porque en este momento en que no sabemos si las personas van a conservar su trabajo, si se le están defiriendo, si están en un proceso de suspensión de sus labores, pues el FHA está respaldando a esas familias. Recientemente nuestra gerente general dio a conocer que el FHA está ampliando esa cobertura. Nosotros tenemos una cobertura de 6 meses cuando las personas se quedan o tienen ausencia de sus ingresos. Ahorita lo estamos ampliando a 8 meses con un procedimiento específico, pero que estamos apoyando en esa manera a las familias que en este momento están viendo una crisis de sus ingresos. Dudando si invertir o no invertir en un apartamento en el cual tal vez ya habían firmado una promesa de adquirir esa vivienda, pero no están seguros de que esos ingresos van a ser permanentes, el FHA se vuelve fundamental. Porque entonces, en vez de que tengamos personas dándonos un 20% de enganche y se sienten dudosos de dar ese 20% de enganche, pueden obtener desde un 5% de enganche. Entonces, el FHA es ese motor y ese aliado estratégico para los equipos de venta y que lo tengan como una herramienta para ofrecer esas ventajas que ofrece el FHA. Tenemos ese respaldo ante las entidades financieras, como les había comentado, las entidades financieras están respaldadas a través del FHA. Al momento de la persona deja de pagar una vivienda, pues el FHA le responde a las instituciones financieras. Hacemos un proceso de inspecciones durante la construcción y eso es precisamente porque somos una entidad que mide riesgos. Mientras nosotros mitigamos ese riesgo acompañándolos durante el proceso constructivo, pues el riesgo es menor para la institución y para las familias que también van a adquirir una vivienda. Es un diferenciador en el mercado. Los seguros, como les comento, de desgravamen, son una ayuda sustancial para las familias en estos momentos y los beneficios que tienen para los clientes finales. Nuestra estructura, y eso es importante y lo recalcamos y lo queremos dar a conocer, porque en la sugerencia de proyectos y vivienda tenemos 3 áreas principales. Una es la división comercial, que esta división se encarga de la elegibilidad del proyecto. Cuando ustedes tienen un proyecto y lo están conceptualizando, ingresan su proyecto y la división comercial es la encargada de darle seguimiento a través de la documentación que se les solicita y que están en la página web, y a través de esa página web pues ustedes les pueden dar seguimiento a cómo está el proceso de elegibilidad del proyecto. Está el área de análisis inmobiliario, que aquí se complementa también con el equipo de inspecciones, porque en esta área se revisan los planos que son constructivos. Estos son los planos que son necesarios para el momento de que se realicen las inspecciones, estén revisados por el FHA y al terminar el ciclo de las revisiones, pues con estos planos son los que el equipo de inspecciones va a llegar a las obras y va a hacer el proceso de inspección en la obra como tal. Aquí también el Departamento de Análisis Inmobiliario genera los avalúos para que ustedes sepan qué enganche pueden ofrecer a sus clientes a través del área de análisis inmobiliario. Lo pueden hacer. Se hace una aprobación técnica del resguardo y pues tenemos al equipo de inspecciones, en el cual su función principal es estar durante el proceso constructivo y en las etapas que más adelante el ingeniero Paolo Gómez les va a mostrar, en el cual nosotros llegamos
a cada uno de los proyectos. De estos procesos tenemos procesos que se complementan al proceso de las inspecciones. Está el proceso de principalmente el proceso de la elegibilidad del proyecto. Aquí es donde nace todo previo a que se tengan la revisión de los planos, previo a que se hagan las inspecciones. Primero se ingresa la solicitud de elegibilidad del proyecto, en el cual usted nos indica la fuente de abastecimiento del agua, la cantidad de unidades habitacionales, el tipo constructivo que se va a tener, y posteriormente tenemos el proceso de la revisión de los planos. En la revisión de los planos, como les digo, es importantísimo que sean los planos finales. Yo sé que todos estamos acostumbrados a tener diferentes versiones de planos MUNI, planos Ministerio de Salud, los planos finales, los planos casi finales. Para nosotros tienen que ser los planos finales, porque como les comento, con estos planos es que se va a hacer la inspección. También tenemos el proceso de la nomenclatura y eso también es fundamental. ¿Por qué? Porque cada una de las unidades habitacionales que se van a inspeccionar tienen que contar con una nomenclatura tal cual y tiene que ser muy apegada y casi que el final de cómo va a quedar inscrito en el registro de la propiedad. Si tenemos un proceso en el cual si hay alguna modificación en la nomenclatura podemos hacerlo, pero sí lleva un poco más de tiempo porque con la nomenclatura de cada una de las unidades habitacionales está relacionada el cliente, las inspecciones y todo esto está anclado a un tipo y a una unidad específica de forma individual. Y está el proceso de las inspecciones que, como les digo, se complementa con los demás procesos. En el siguiente slide creo que podemos verlo de mejor manera, cómo se interrelacionan estos procesos. Y como les mencionaba, permítanme, iniciamos con el proceso de la elegibilidad. Aquí es como les digo, ustedes ingresan la documentación inicial y arranca el proceso de la elegibilidad. Al mismo tiempo pueden arrancar el proceso de la revisión de planos, de los planos constructivos. Este es un proceso iterativo que obviamente en el camino pueden haber variaciones, pero es ahí donde también es importante la comunicación con la institución. ¿Por qué? Porque entendemos que durante el proceso de ventas puede ser que se reconfiguren las unidades habitacionales, que tal vez teníamos unidades habitacionales que eran de 100 metros cuadrados y resulta que el mercado nos está absorbiendo de mejor manera unidades de 50 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a tener ya no un apartamento, sino vamos a tener dos. Si vamos a tener dos apartamentos, necesitamos tener esa nomenclatura individual para que cada una de las unidades habitacionales tenga sus inspecciones reglamentarias que está estipulado en el reglamento del FHA. Entonces, esto es bien importante, como les digo, entre más prematuro nos ingresen planos, inclusive de nuestra parte, estamos en toda la disposición de hacer reuniones, tanto presenciales como por Zoom, como las plataformas que sean necesarias, para resolver dudas con respecto a al reglamento y a las normas que tiene la institución para que se adecúen los planos y las unidades habitacionales con respecto a la iluminación, con respecto a medidas mínimas, con respecto a espacios, con respecto a instalaciones y requerimientos que está estipulada en nuestra normativa. Como les digo, para que al momento de hacer la inspección, nuestros inspectores van a ver con respecto al plano que fue aceptado por el FHA. Estos planos pues se hacen un sello y son los planos que se deben de mantener en obra. A partir de ahí, de cuando ya los planos estén terminados de revisar y que ya están sellados, a partir de ese momento yo ya puedo solicitar las inspecciones, que es en este momento. Ahí es donde solicito las inspecciones y nuestro equipo llega a la obra y solicitan los planos que están sellados por el FHA. Como les digo, si hay una modificación en el camino, pero obviamente sabemos que, por ejemplo, las estructuras es lo que tal vez menos va a variar, porque es lo que estamos más seguros, porque si arrancamos cimentación, pilotes, soil nailing y todas las demás estructuras, pues por lo menos, como les digo, que el juego de planos de estructuras deben estar terminado para que iniciemos a hacer las inspecciones. Como les digo, después, posteriormente, puede que hayan cambios de ambientes, pero deben ser notificados al FHA con anterioridad para que lo volvamos a revisar y se vuelvan a sellar. Como les digo, eso para evitar inconvenientes durante el proceso de las inspecciones. Posteriormente, cuando ya se termina las inspecciones reglamentarias, se emite un informe de inspección final.
ese informe de inspección final es bien importante porque ese informe le llega la notificación a la entidad financiera. Con eso la entidad financiera entiende que la unidad habitacional está terminada y está en condiciones de habitabilidad, y eso es bien importante recalcarlo. Tiene que estar en condiciones de habitabilidad. ¿Para qué? Nosotros tenemos que pensar que si nosotros nos fuéramos a mudar a un apartamento o a una torre de apartamentos, como clientes, quisiéramos que esté lo más terminado posible. Es decir, que si mi apartamento está en un nivel 8, que funcionen los elevadores, que tengan las amenidades listas, que los pasillos estén habilitados, que tengan sus barandas, las gradas, ¿verdad? Que al final de cuentas que pueda ser habitable por las personas de la mejor manera. Entonces, eso es bien importante para que lo tengan presentes al final cuando se solicita la última inspección, que más adelante pues Paolo les va a comentar cuál es este proceso y qué es lo que se necesita tener para llegar a esa tercera inspección final. Y eso sería de mi parte. Como les digo, tenemos esos tres, en resumidas, tenemos esos tres procesos que se complementan, tanto el proceso de la elegibilidad como el proceso de la aprobación de los planos y el proceso de inspecciones. ¿Cuáles, digamos, que serían el límite para tener aprobados, para concluir con las terceras inspecciones? Esto tiene que tener la elegibilidad del proyecto, tiene que estar ya aprobado, elegible por junta directiva para solicitar las terceras inspecciones. Si el proyecto aún no ha sido elegible por junta directiva, podemos hacer las inspecciones físicas, pero no se genera el informe de inspección final. Y como les digo, este informe de inspección final le llega a la entidad financiera, y ellos pues ya desembolsan los pagos que les tienen a ustedes como desarrollador. Entonces eso es fundamental, que digamos ese sería el límite para el momento de solicitar la última inspección, tener elegible el proyecto y, como les digo, los planos terminados, sellados y aprobados por la institución. Sin más, pues le dejo al ingeniero Paolo Gómez, y como les comentó Víctor, pues al final vamos a estar tomando sus preguntas y a respondérselas con todo gusto. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Deseando que todos se encuentren bien, que sus equipos de trabajo estén bien, que sus familias, sobre todo, pues estén bien. Agradeciendo el espacio que nos brindan para poder tocar un tema que ha sido, es y siempre va a ser importante dentro del proceso de los proyectos inmobiliarios que trabajan bajo el sistema del FHA. Muy probablemente, pues, dentro de todas las personas que están participando en esta sesión, muchos estarán bastante familiarizados con el tema. Para algunos otros, pues, estarán comenzando con esa experiencia. Y para otro grupo, pues, probablemente el tema de inspecciones de FHA esté dentro de un futuro no muy lejano. Independientemente de cuál sea el escenario, considero que siempre es oportuno el poder hablar del tema. Máxime que las dinámicas constructivas van cambiando. El mercado inmobiliario en Guatemala pues es interesante porque los desarrolladores están en esa dinámica de innovación. Entonces, a los diferentes actores que involucra el sistema FHA, pues nos va demandando que vayamos haciendo los cambios pertinentes y que vayamos pues teniendo las situaciones de actualización para que al final pues todos vayamos en el mismo ritmo, ¿verdad? Se ha preparado una presentación básicamente desde el inicio con el tema del proceso de inspecciones. La idea pues es explicarles primero el motivo o el por qué o cuál es el objetivo de la inspección, y conforme pues vayamos caminando en la presentación, la idea es que ustedes mismos se puedan visualizar en la situación pues que ya son parte dentro de un proceso y que estamos por iniciar inspecciones, que estamos a mitad de inspecciones y estamos culminando el proceso de inspecciones, ¿verdad?
Entonces, como les comentaba, pues nos pareció bastante oportuno el poder compartirles lo que es el objetivo que tiene las inspecciones. Lo voy a leer. Al final quiero hacer énfasis sobre algo pues, que ya mencionó Leonel y que pues, es algo que definitivamente para los proyectos venideros hay que tenerlo presente. Siempre, siempre, siempre para que no tengamos ningún inconveniente en el inicio del proceso de inspecciones. El objetivo de las inspecciones pues, es verificar que el constructor o el desarrollador cumpla con lo establecido en los planos o cualquier otro documento que previamente haya sido revisado por la Subgerencia de Proyectos y Viviendas del FHA. Tal como lo mencionó Leonel hace unos momentos, y yo quiero recalcarlo, ¿verdad? Nosotros como Departamento de Inspecciones tenemos la instrucción que no podemos involucrarnos si los planos previamente no han sido revisados y aprobados por la Subgerencia de Proyectos y de Viviendas. Entonces, ese punto es esencial. Si no se tienen los planos revisados y aprobados, no podemos iniciar el proceso de inspecciones. Sobre este tema, pues, como decía Leonel también, yo insisto, lo repito porque es de suma importancia, es que a la revisión de planos, el espacio como proceso, como tal, que le brindemos el tiempo oportuno para que pueda llevarse a cabo la revisión y la aprobación de la mejor manera. La idea es que ustedes se anticipen al inicio de su proceso constructivo, que nos manden con el mejor tiempo anticipado la planificación. Si ustedes se comunican con mi persona, con el Departamento de Inspecciones y nos dicen que el 10 de junio ustedes tienen el inicio constructivo y que ese día arrancamos inspecciones, si sus planos ya están revisados, ya están aprobados y están en obra el 10 de junio, ese día ahí vamos a estar nosotros. Pero si no se cumple con esa disposición, no vamos a poder atenderlos. Entonces, la idea es no ser lesivos con el desarrollador, con el constructor. No estamos para eso. Realmente, como actores del sistema FHA, tenemos que ir en la misma línea todos. Sin embargo, si hay situaciones que no están apegados a nuestra normativa, no vamos a poder atenderlos, ¿verdad? Entonces, recalco sobre este tema. Por favor, el tema de la planificación, más que todo ahorita para los proyectos pues venideros, ¿verdad? Y brindémosle ese proceso como tal. El FHA, como en la vida, creo que se trata también de poder anticiparnos de la mejor manera posible a todas las actividades que acá se tienen. Si se va tomando ese tiempo en consideraciones bastante positivas, no duden que el camino va a ser bastante práctico. Bueno, les quiero platicar un poco sobre lo que son los tipos de inspecciones, viéndolo como proyecto, como un todo. En esta fase, pues prácticamente la Subgerencia de Proyectos y Viviendas, ¿verdad? Y el Departamento de Inspecciones, pues hemos visto las mismas básicamente en dos grandes grupos. A las primeras le llamamos inspecciones reglamentarias. Estas están destinadas exclusivamente para las unidades habitacionales, sean viviendas o sean apartamentos en proyectos de propiedad horizontal. Y el otro gran grupo, pues, son inspecciones selectivas que las destinamos para las unidades no habitacionales. ¿Qué reconocemos nosotros como las unidades no habitacionales? Por ejemplo, en un proyecto de propiedad horizontal, un edificio de apartamentos, las unidades no habitacionales las estamos destinando para los que son sótanos, para parqueos. Y puede ser que haya también un proyecto que sea un edificio de apartamentos y cuente con un edificio para parqueos.
independiente. También esas inspecciones se realizan para ese tipo de estructura. Y dependiendo de la naturaleza del proyecto, así es como vamos acomodando estas inspecciones. En este punto en particular, les quiero explicar, hace ya desde el año pasado, se implementó una visita preliminar con los proyectos que están por iniciar su proceso constructivo. La idea de esa visita preliminar es poder, pues, coordinar básicamente lo que son las unidades o las inspecciones para unidades no habitables. Estas dependen mucho, ese acercamiento que tenemos inicialmente, pues básicamente es para conocer el programa del constructor, nosotros poder exponerles los criterios que necesitamos para poder cubrir dichas inspecciones, y la idea pues es llegar a ese punto medio en el que podamos coordinar de la mejor manera para que podamos atender tanto los programas del constructor como los intereses del instituto. Entonces, particularmente a mí me gusta poder compartirles algunas experiencias de lo que en el día a día me toca. Hace 2 o 3 semanas tuvimos una experiencia bastante positiva. Tuvimos la reunión en uno de los terrenos para el proyecto, acá en Ciudad de Guatemala. Realmente fue bastante gratificante. Aún no, el terreno pues prácticamente todavía no presentaba ninguna actividad, ningún avance. El desarrollador ya tiene ingresado la planificación acá en la Subgerencia de Proyectos y Viviendas. Entonces, como decía hace un momento, ¿verdad? Todo ese margen nos brinda la maniobra necesaria para el momento que tengamos la primera inspección. Seguramente ahí vamos a estar. Y no vamos a atrasarlos en ningún momento con respecto a los programas que ellos tienen, y como dije pues hace un momento, tampoco con los intereses que el instituto representa, ¿verdad? Entonces, esta visita preliminar se puede coordinar con mi persona, siempre dependiendo de los canales de comunicación que se tenga, un correo electrónico, vía telefónica. Este comentario se los quiero hacer particularmente ahorita, pues que es una buena oportunidad para poder comentárselo a todos. De igual manera, en las reuniones que a mí me toca realizar, siempre se los digo a la parte constructiva, a la parte del desarrollador. Fundamentalmente, acá tenemos que tener una buena comunicación. Siéntanse en toda la confianza en cualquier momento de poder hablarnos, o en mi caso particular, ¿verdad? Conmigo, para poder todo este tipo de actividades poder coordinarlas de la mejor manera. Por cualquier inquietud que se tenga, con mucho gusto. Entonces, ese sería pues prácticamente uno de los primeros pasos, como le digo. Para hablar un poquito de lo que son las inspecciones reglamentarias. Como dijimos anteriormente, esas están destinadas exclusivamente para las unidades habitacionales. Esas están establecidas en nuestra normativa, y prácticamente cada unidad habitacional que se asegure bajo el sistema FHA debe contar con un mínimo de 3 inspecciones reglamentarias. Recomendación: pueden utilizar o empezar a aprender prácticamente los términos que utilizamos nosotros acá en el departamento. Por ejemplo, a la primera A, pues es la inspección que está destinada para la fase de cimentación. ¿Qué es lo que vemos en la inspección primera A? Pues cimentación de la unidad habitacional y el refuerzo vertical, todo lo que sean las columnas de ese nivel. La inspección segunda A, esa está destinada para la losa. Si es una unidad habitacional de un nivel, pues prácticamente sería una losa final. Si es una unidad habitacional de 2 niveles, pues prácticamente sería una losa de entrepiso. Tendríamos que revisar la losa y el refuerzo del segundo nivel. Y
la inspección tercera A. Pues la de tercera A está destinada cuando la unidad habitacional está finalizada. Sobre esto, como dijo Leonel hace un momento, ¿verdad? A mí me han preguntado prácticamente, mire ingeniero, mire Pablo, ¿cuál es el concepto de la tercera A? Pensemos que estamos por entregarle las llaves al propietario. Eso quiere decir que la unidad habitacional debe estar terminada, así como la urbanización. Si es un proyecto de vivienda o el edificio, si es un proyecto de apartamentos en propiedad horizontal, los servicios deben estar ya listos para funcionar. Instalaciones propias de urbanización, acabados, todo debe estar listo para que esa unidad habitacional pueda ser aceptada. En esta parte tal vez no está acá en la diapositiva, pero les quiero comentar prácticamente para FHA cómo reconoce una unidad habitacional. Por ejemplo, a la unidad habitacional que cuenta con todas las inspecciones reglamentarias y que las mismas estén en un estatus de aceptada, acá se le reconoce como una unidad habitacional proyectada. A las unidades habitacionales que no cuenten con una de las inspecciones reglamentarias, prácticamente para el FHA pasa a ser una unidad habitacional existente. ¿Cuál es la diferencia? En el resguardo de asegurabilidad. Las unidades habitacionales proyectadas se les da un 95% de resguardo, comparado contra una unidad habitacional existente que es del 90%, ¿dónde se va a ver reflejado? En el enganche que le van a solicitar al propietario. Que si es importante, claro que es importante. Pues hemos visto que para un equipo de ventas esto puede representar hasta que se caiga una venta. Y es aquí donde pues quiero dejarles un mensaje siempre como recomendación, como siempre siempre tomarlo en cuenta a la gente que está en campo, que tengamos siempre el cuidado de brindarle a las inspecciones la importancia y la relevancia que tienen. Y a la gente que está en el día a día en el proyecto como proceso constructivo, que cuando un proyecto se termina, una unidad habitacional se termina, no solo se está terminando la construcción de la casa o del apartamento o del edificio, va a ser la culminación de diferentes procesos administrativos, legales, constructivos, claro que sí, y no digamos financieros. Con las últimas inspecciones, pues prácticamente está amarrado a un tema también de desembolsos para el desarrollador. Entonces, prácticamente con esa última inspección, pues dentro de los flujos económicos de una empresa, pues ya ustedes más o menos tendrán la idea de lo importante que es. Entonces, les decía, la observación, la recomendación para la gente que está en campo es tengamos el cuidado de que ninguna unidad habitacional se quede sin alguna inspección, porque eso en algún momento se va a ver reflejado al final, cuando ya el tipo de qué difícil hace para un equipo de ventas haber cerrado un negocio y resulta que ahora le tiene que pedir al propietario un 5% más de enganche. Pues si el propietario tuviese la disponibilidad financiera, pues qué bueno, pero si no, se va a ver reflejado en que puede ser una o varias ventas las que puedan perder si eso llega a ocurrir. Bueno, pudiendo haber ya hablado de los dos grandes grupos de inspecciones que estamos trabajando a nivel proyecto, de lo que son las inspecciones reglamentarias, de si una casa
si un apartamento no cuenta con una inspección reglamentaria, pues prácticamente se convierte en un existente, ¿verdad? Pues ahora nos toca hablar un poquito del tema de cuáles son los requisitos para que nosotros como departamento de inspecciones podamos programar sus solicitudes. Primero, pues nuevamente recalcar, ¿verdad? Para unidades no habitacionales como para inspecciones reglamentarias es requisito contar con los planos aprobados constructivos previo al inicio del ciclo de inspecciones. Nuevamente hacer la observación para que lo tengan presente siempre. Ese nos ha tocado y no es agradable. En algún momento, pues, alguien está ya por iniciar el proceso de construcción y pues nos tenemos que ver ahí un poco en la penosa situación de no poder llegar para el día que ellos están programados, ¿verdad? Entonces, una vez más, pues, tomar en cuenta siempre eso grábenselo, es súper importante el tema de contar con los planos revisados y aprobados previamente a que el proyecto inicie operación. Pues ya cumplido con esa parte, prácticamente hay 4 grandes requisitos que nos pide el sistema en el departamento de inspecciones para que nosotros podamos programar sus solicitudes. El primero es que ya se debe contar con un código de proyecto. Cuando ustedes traen su solicitud de elegibilidad, los compañeros del área comercial pues proceden a registrarlos en el sistema y prácticamente les brindan el código del proyecto. Ese es un primer requisito. El segundo, tener la nomenclatura del proyecto, sea vivienda, sea propiedad horizontal. Básicamente ya debemos de tener en el sistema lo que son todos los identificadores del proyecto. Tercero, los tipos de vivienda en el sistema. Los tipos de vivienda en el sistema los deja la revisión y aprobación de planos. Por eso es importante, repito nuevamente, que los mismos ya se haya cumplido con el requisito de la planificación. Y un último requisito, pues, todos los proyectos deben contar con una cuenta asociada al proyecto. Básicamente de esta cuenta es la que se van a estar debitando el tema de las inspecciones. Entonces, eso es un proceso que no lleva mucho tiempo. Acá en el departamento de inspecciones o en la sugerencia de proyectos se les brindan los requisitos. Si tienen la disponibilidad inmediata de la información, pues eso en una mañana ya está listo. Pero también es importante y no solo, le digo, suena a detalle, pero realmente lo importante o lo vital que es que a veces se crea la cuenta, pero no se le deja disponibilidad financiera. Entonces el sistema no nos va a permitir poder programarle sus solicitudes. Entonces, habilitando la cuenta del proyecto, pues proceder de una vez a poder dejarle disponibilidad financiera. Estos son básicamente los 4 requisitos fundamentales para que nosotros como departamento de inspecciones podamos programar sus solicitudes en el sistema y empezar a atenderlos como se debe. Cumplido lo anterior, pues el proceso para solicitud y programación de inspecciones es bastante práctico. Su solicitud deben hacerla llegar a través de un correo electrónico. Ahí está consignado la dirección a la cual hay que hacer llegar sus solicitudes de inspección, solicitud-inspecciones@fha.gov.gt. Tenemos una compañera que asiste al departamento de inspecciones, Linda Gomar, o en tal caso, pues mi persona, podemos compartirles, tenemos unos formatos de PDF editables, lo pueden adecuar sobre esos formatos. Algunos constructores, algunos desarrolladores manejan un formato propio, también es válido. Nosotros con el tiempo vamos familiarizándonos con todos esos aspectos y no hay ningún problema. Lo importante pues es hacer llegar la solicitud. ¿Cuál es la información que se debe consignar en la solicitud? Pues obviamente el proyecto
para el cual necesitan inspecciones, las fechas de inspección, las unidades habitacionales, ¿verdad? Aquí es donde entra pues ya el tema de la nomenclatura, los identificadores de las unidades habitacionales para las cuales necesitan la inspección y los tipos de inspección. Si se pudiera empezar a manejar en los términos que manejamos en el departamento, enhorabuena. Solicito la inspección primera A para la vivienda número 8. Excelente. Si no, pues se puede colocar, solicito la inspección de cimentación para la vivienda número 8. Realmente, les digo, dentro de la manera descriptiva a los términos que puedan manejar, si no, pues ya lo van adecuando a los términos que manejamos, mejor todavía. ¿Por qué? Porque cuando se les deje una boleta de inspección, se van a dar cuenta que les va a aparecer ese tipo de términos. La primera A, la segunda A. En la diapositiva de las inspecciones reglamentarias no aparecía, pero cuando son unidades habitacionales de 2 niveles y la losa de un segundo nivel, la manejamos como una inspección selectiva segunda B. Entonces, todos esos términos son los que van a ir viendo en diferentes registros que vamos a estar generando, ya sea digitales o impresos. Por ejemplo, también ustedes van a tener acceso a lo que es el estatus de inspecciones. Pueden revisar cómo está el estatus de sus inspecciones por proyecto. Y básicamente lo que van a ir encontrando son esos términos. Sus primeras A, sus segundas B, sus terceras A. Entonces, esa es la recomendación que les dejo, ¿verdad? Empezar a familiarizarnos con la terminología que manejamos acá en el departamento, la sugerencia de proyectos. Envía su solicitud, se recibe acá en el departamento. Como les comentaba, la compañera que nos asiste en el departamento o mi persona en algún momento pues también toca entrar en una dinámica de programación, se les va a estar enviando un correo de confirmación de que su solicitud fue programada con respecto a la fecha que solicitaron sus inspecciones. Programadas sus inspecciones, pues se procede a la atención de las mismas. Hay unos aspectos que hay que tomar en cuenta en esta fase y les decía hace un momento que pues pueda sonar como detalles, pero realmente las consecuencias que en algún momento pueda tener no son pequeñas, ¿verdad? Particularmente, pues, a mí me gusta decirle al constructor, al desarrollador, que trate de enviar su solicitud en horario matutino. ¿Por qué? Porque a veces nos han enviado sus solicitudes de inspección y resultan que no tienen disponibilidad financiera para la programación de las mismas. Nosotros estamos devolviendo un correo electrónico donde les damos aviso que sus inspecciones no pudieron ser programadas debido a que no cuentan con disponibilidad financiera en la cuenta. Si eso es en horario de la mañana, pues van a tener un margen de tiempo, de maniobra para poder regularizar dicha situación. Por ejemplo, la tarde de ese mismo día, ¿verdad? Nosotros actualmente estamos trabajando de 8 a 3 de la tarde. Pero si nos mandan su solicitud de inspección a las 2:45, a las 2:48 le estamos respondiendo que no cuentan con disponibilidad financiera, ya no van a tener ese margen de maniobra para poder regularizar. Y si tienen inspecciones para el día siguiente, lastimosamente no los vamos a poder atender. El constructor pues sabrá lo que implica que les programen con concreto, máximo en esta época, o lo que representa cancelar una programación de concreto, o no digamos cuando el concreto ya está en obra, ¿verdad? Entonces, la recomendación que a mí me gusta dejarles siempre es envíen sus solicitudes en horario matutino. Eso es súper importante. También su solicitud la pueden enviar en el día a día o la pueden hacer llegar de manera semanal. No hay ningún problema. Les podemos proceder tenemos proyectos que nos mandan solicitudes, de manera semanal
hay otros proyectos que nos mandan quincenal, y pues la mayoría pues es en el día a día. No tenemos ninguna restricción sobre esa situación, y lo único que pudiese pasar, como les comentaba, pues es el tema y la importancia que le deben decir a la gente que tenga la oportunidad de poder monitorear la cuenta del proyecto, y que esté atento siempre a ese tema, que esté siempre atento a ese tema, porque, pues, como les digo, yo les platico en la experiencia del día a día, es una situación muy recurrente, y pues por ahí ha pasado lo que hablábamos al inicio de la presentación, que alguna unidad habitacional se ha quedado sin alguna inspección, y pues de proyectada pasó a ser existente, ¿verdad? Entonces, a la gente de campo, pues también decirles dentro de los estatus de inspecciones, si todo está en orden, pues su estatus de inspección va a ser aceptado. Nosotros también manejamos un estatus de inspección de aceptado provisionalmente. Eso quiere decir, la inspección está aceptada, pero hay observaciones, ya sea propiamente por la estructura de la unidad habitacional o por alguna situación de entorno. Al momento que tengan una inspección en un estatus de provisional, es importante desde ese momento empezar a buscar la información y hacerla llegar al FHA para poder regularizar dichas inspecciones. Si los estatus de inspecciones provisionales no se atienden durante el proceso constructivo y llegamos a la última inspección, eso se va a ver reflejado que muy probablemente la unidad habitacional no va a poder ser recibida por parte de FHA. Entonces, repito, para la gente que está ahorita gerenciando o está de residente para un proyecto, tomemos muy en cuenta el estatus en el que les dejen las inspecciones. Si hay un estatus de provisional, atendamos la observación lo más pronto posible. La meta es poder llegar a la última inspección sin observaciones, que el historial de inspecciones, aparte de completo, esté aceptado. Si una inspección se las dejan en un estatus de pendiente, prácticamente no hay inspección. Esa es otra situación que ha dado un poco de problema, un poco de confusión, porque más de alguno cree que el estatus de pendiente pues obedece a una inspección como tal, y realmente cuando nosotros procedemos a dejar una inspección en estado pendiente, prácticamente esa inspección no existe. Hay que volver a reprogramar dicha inspección. Esa puede ser por motivos de que al momento que nos presentamos, lo que es toda la estructura, lo que hay que inspeccionar no está listo, y consideramos que no va a estar listo para ese día, ¿verdad? Entonces es necesario reprogramarlo para un día siguiente. O, por ejemplo, como ya nos ha pasado, llegamos y hay muchos elementos estructurales que están modificados, entonces es necesario regularizar dicha situación. Entonces hay que volver a reprogramar la inspección para que se pueda atender. Como dijimos al inicio, lo que nosotros llegamos a hacer es a verificar lo que está establecido en los planos constructivos que previamente ya fueron revisados y aprobados acá en la subgerencia. Otro de los factores a tomar en cuenta para el proceso de su solicitud de inspecciones, estas deben hacerse llegar con un mínimo de 24 horas de anticipación, en día y en horario hábil. Y si ustedes mandan una solicitud fuera de horario, muy probablemente no vamos a poder programárselas para el siguiente día. Entonces, acá viene con lo mismo que les decía anteriormente, pueden crearse un buen hábito de enviar sus solicitudes de inspección en horario matutino. Yo creo que no va a haber ningún problema, pero dentro de, como les comento, ¿verdad? Todas las solicitudes de inspección deben hacerse llegar, tanto en horario como en día hábil. Esto más que todo puede generar un poquito de confusión en sus inspecciones del día lunes. ¿Por qué? Porque esa solicitud debe de hacerse llegar desde el día viernes.
Si tienen inspección el día lunes y nos mandan un correo el día sábado o domingo, muy probablemente no vamos a poder programarles. Entonces, el mínimo que pedimos son 24 horas de anticipación en horario hábil. No enviar solicitudes fuera de horario ni día inhábil, ¿verdad? El departamento de inspecciones puede atender solicitudes de inspección para fines de semana y para días festivos. Nada más esto lo que conlleva es que hay un cobro establecido, un pago único de 500 quetzales por visitar el proyecto, no por inspección, por visitar el proyecto. Si tienen una inspección, son 500 quetzales. Si tienen 5 inspecciones, es un pago único de 500. Si tienen 10 inspecciones, es un pago único de 500. Adicional al costo de la inspección, ¿verdad? Como les digo, esa es una figura en la que algunos constructores y desarrolladores pues se han apoyado por XY motivo por ahí dentro de su programa, van perdiendo días conforme a su dinámica de trabajo, pues han logrado recuperarlos solicitando unas inspecciones días sábados, días domingos y días festivos. Los días festivos también podemos atenderlos. Actualmente sí tenemos proyectos que atendemos los días sábados y los días domingos. Obviamente con las condiciones pues que les platiqué hace un momento. Esta diapositiva es un ejemplo de cómo poder establecer las inspecciones reglamentarias y las no habitacionales para un proyecto, por ejemplo, un edificio de apartamentos. Como dijimos al inicio, ¿verdad? Todo lo que son las no habitacionales pues están destinadas, hablando de este ejemplo específico, para lo que son los sótanos. Y las reglamentarias pues obviamente para todo lo que es unidad habitacional. Como les comentaba, todas las unidades habitacionales deben contar con un mínimo de 3 inspecciones reglamentarias, su primera A, segunda A y la tercera A. En el caso particular de los edificios, ¿cuál es la particularidad que tiene el proceso constructivo de un edificio? Las losas de entrepiso se vuelven una inspección doble. Básicamente estaríamos hablando de lo que es la losa del nivel inferior y la cimentación del nivel superior. Con ese básicamente estaríamos amarrando el ciclo de las inspecciones estructurales, que son la primera A y la segunda A, para cuando posteriormente la unidad habitacional esté terminada, pues se pueda solicitar la inspección tercera A. Como ya dijimos, pues básicamente la unidad habitacional finalizada. Con respecto al costo de las inspecciones, la Subgerencia de Proyectos y Viviendas reconoce como fase de trabajo para las no habitacionales, hablando de este caso puntual, lo que son los sótanos. En este caso, para este ejemplo, pues, como lo pueden observar, pues el edificio consta de 2 sótanos, sótano 1, sótano 2. El costo para estas inspecciones es de 500 quetzales, pago único, independientemente de las visitas que tengamos que realizar. 500 quetzales por sótano. No por visita, es un pago único de 500 quetzales por las N visitas que tengamos que realizar. Las N visitas pues son para ir a verificar temas de muros de protección de colindancias, sea sol nailing, sean pantallas de pilotes, o sea cualquier otra dinámica constructiva. Súper importante la cimentación del edificio. Y algunas diapositivas atrás pues les decía yo que esto es parte de la coordinación de estas inspecciones. Las hacemos en la visita preliminar. El costo de las inspecciones reglamentarias. Les comento, en noviembre del año 2018 se hizo la propuesta de la reducción del costo de inspecciones. Antes de noviembre del 2018, cada inspección tenía un costo del 1.5 por millar sobre el valor FHA del inmueble. Después de noviembre de 2018, el costo de la inspección es del 0.5 por millar. Prácticamente, y eso es algo que hablamos en esas visitas preliminares, que de igual manera me toca trasladarles esta información. Les comento que
actualmente haciendo las 3 inspecciones y pagándolas, corresponde a lo que costaba antes una sola inspección. Pues eso, dentro de la iniciativa de la sugerencia de proyectos y viviendas, pues se tomó como una dinámica en apoyar al desarrollador que está con FHA e invitar a nuevos desarrolladores, ¿verdad? Y poder apoyar dentro de ese flujo semanal que esto les demanda. El tema de las terceras inspecciones. Acá, al igual que cuando se va a comenzar un proyecto, que es necesario poder visitarlos preliminarmente para coordinar todas las inspecciones de las unidades no habitacionales, cuando el constructor o cuando el desarrollador considera que ya está pronto para poder solicitar sus terceras inspecciones, también pues hace un tiempo se implementó una visita preliminar para las terceras inspecciones. ¿Cuál es el objetivo de esta visita? Poder hacer los recorridos necesarios a nivel de unidades habitacionales, a nivel de urbanización, a nivel de edificio, si fuese un proyecto de apartamentos. Poder hacer todas las revisiones del caso. Si el proyecto está declarado elegible, hacemos esa revisión versus a la resolución de junta directiva que brinda la elegibilidad. La idea es preparar al proyecto de la mejor manera para cuando llegue el momento de programar las terceras inspecciones. ¿Con qué objetivo? Pues el día que ya formalmente, oficialmente podamos programar sus inspecciones, pues que ese día de una vez sean aceptadas, ¿verdad? Pero para que eso pase, esta visita se vuelve bastante importante, porque si hay observaciones que necesitan ser atendidas y se puede manejar un margen de tiempo para que tanto el constructor como el desarrollador procedan a la regularización de dichas observaciones. Entonces, ahorita pues actualmente tenemos proyectos que están en fase de que en un futuro próximo estarán solicitando sus terceras inspecciones. Les recuerdo, se pueden comunicar con el departamento, se pueden comunicar con mi persona y se pueden comunicar con Leonel también para que podamos coordinar esta visita. Fuera de la visita hay otros requisitos que son pues indispensables para poder primero atender y segundo entrar en un estatus de aceptación de las unidades habitacionales. Uno de los primeros requisitos pues es de que el proyecto debe estar declarado elegible. Leonel lo mencionó anteriormente, cuando un proyecto no está declarado elegible pues podemos hacer la visita. Sin embargo, administrativamente pues no va a representar un mayor avance porque no se va a generar ningún registro, ni digital ni impreso, ¿verdad? Pero sin embargo, pues es algo que pudiésemos, hablando en buen chapín, ¿verdad? Amarrar desde la visita preliminar. Pero, pues, el primero, y yo pienso que uno de los grandes requisitos, pues es que el proyecto esté declarado elegible. Segundo, la unidad habitacional, pues debe estar ya finalizada. Ya hablamos un poquito de los criterios para que esta tenga que ser aceptada completamente. Recuerden, piensen que es una unidad habitacional, sea una casa, sea un apartamento, que ustedes están por ya brindarle las llaves al propietario. Entonces, la misma debe estar finalizada en todos sus aspectos, propiamente como unidad habitacional, como proyecto. En el punto 3, pues los servicios básicos de la urbanización o del edificio, ¿verdad? Funcionando al 100%, energía, agua, drenaje. Los elevadores se ha vuelto un tema y también pues por experiencia propia se los comento, y para quienes estén por acá escuchando y tengan terceras próximamente en edificios, ojo con el tema de los elevadores. Si están instalados, si están funcionando en el momento de la visita preliminar, enhorabuena. Y si no, pues definitivamente al momento de la inspección, los mismos ya deben estar funcionando. Ya debe contar con su botonera, incluso el recorrido durante el edificio, pues para hacer una prueba de los mismos,
se hace por los elevadores. El cuarto punto, las amenidades o áreas sociales también deben estar finalizadas. Eso fue una instrucción pues, que se giró ya hace un tiempo en la sugerencia de proyectos y viviendas, y la misma pues, fue trasladada al Departamento de Inspecciones, entonces para que lo puedan tomar en cuenta. Todo lo que son amenidades, áreas sociales de los proyectos, al momento de la programación de las primeras, terceras inspecciones, deben estar ya finalizadas. Cuando se ha cumplido con todos estos requisitos, pues Leonel ya adelantó un poquito de lo que es lo que se genera, ¿verdad? El registro digital que se genera, que es el informe de inspección final. Particularmente yo me atrevo a decir que este es el 50% del seguro de hipoteca. Si hay unidades habitacionales, si hay propietarios que ya el área administrativa del desarrollador ya cuente con los resguardos que ya están en el banco, están esperando este documento, el informe de inspección final. Y como les dije anteriormente, esto se ve reflejado, es la culminación de muchos procesos, administrativos, legales y financieros. Por eso es la importancia de poder contar con ese informe de inspección final. Y ahí es donde les comento, ¿verdad? Para la gente que ahorita pues está en esta sesión, que está como residente, que está gerenciando los proyectos pues de una manera de campo constructiva, no perdamos de vista que al final del camino hay un equipo de ventas que depende de lo que hagan o dejen de hacer, solicitando o no solicitando sus inspecciones. Entonces, ojalá no pasara nunca, ¿verdad? Pero como les decía, en algunos casos esto se ve reflejado hasta que una venta se le caiga al desarrollador, ¿verdad? Y pues máximo en esta época creo que son situaciones más que delicadas, pero prácticamente pues si logramos tener ese orden, si logramos tener esa comunicación, esa coordinación, son situaciones que no deberían de pasar. Bueno, por último, y no menos importante, sobre la situación actual que estamos atravesando, que yo diría que no nos cambió solo la forma de trabajar, sino pues la vida misma, ¿verdad? Y es parte de lo que nos toca, no solo como FHA, sino que a todos, pienso yo, es poder adaptarnos y poder enfrentar la situación de la mejor manera, teniendo pues primero los cuidados propios, particulares cada uno, y después como equipo de trabajo, y no digamos también con la gente que nos atiende en los proyectos, porque si hay un mensaje que se le ha trasladado a los equipos de trabajo del constructor o del desarrollador, es sobre la solidaridad que debemos de tener en esta época, ¿verdad? No podemos pensar solo para nosotros. Realmente creo que la única manera de contener esto ahorita es siendo solidarios con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, sobre esa dinámica, pues, como Departamento de Inspecciones, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder visitarlos y atender sus diferentes solicitudes de inspección? Pues gracias a Dios, la administración, hemos tenido el apoyo de la administración en FHA y nos ha brindado todo el equipo necesario para poder ir de la mejor manera a los proyectos. Tenemos el protector facial, la mascarilla, los guantes, el alcohol en gel. Y sobre esa dinámica, pues, ¿qué es lo que pedimos también a la gente que nos recibe en los proyectos? Pues que de la misma manera, ¿verdad? Se cuente con ese equipo de protección. Repito, no es solo por nosotros, sino que es por todos quienes somos parte de ese proceso constructivo, ¿verdad? En el caso del constructor, pues en el día a día, caminando en su proyecto, y nosotros también en el día a día como inspecciones, porque tenemos proyectos a los que los visitamos diariamente. Entonces se va generando una relación de trabajo en el día a día, ¿verdad? Entonces
Dentro de eso, pues como les comento, el equipo de inspecciones, pues vamos con nuestro equipo de protección. Estamos pues solicitando también, pues, repito, ¿verdad? Que la gente que nos atienda en el proyecto, pues de igual manera. El distanciamiento social, pues lo hemos platicado con la gente de los proyectos, realmente no pasa por temas personales, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo estamos conscientes de la importancia que es de poder cumplir con todo lo establecido por parte del gobierno a través del Ministerio de Salud, y pues sobre esa dinámica, pues hemos tratamos de mantenemos ese 1,5 metros de distancia con respecto a las personas con las que tenemos comunicación en los proyectos. En algunos casos, y ahí es donde queremos pedir también la comprensión y el apoyo, nos ha tocado solicitarle al residente que si podemos desocupar el área de trabajo de la inspección. Y pues también se ha brindado el apoyo del mismo, ¿verdad? Yo hace un par de días visité un proyecto y pues sin necesidad de pedirlo del mismo residente, pues la iniciativa entendería que ya es un protocolo propio. Yo realicé los 3 tipos de inspección, una losa final, una losa entrepiso y una cimentación, y para las 3 inspecciones pues se desocupó el área, y creo que es lo que ahorita la situación actual pues nos está demandando, ¿verdad? Y pues lo último, como les decía, pues, también nos ha tocado en cierta manera poder explicar el tema, ¿verdad? Y realmente creo que todo el mundo estamos en esa conciencia, ¿verdad? Que pues, que no pasa por temas personales el hecho de no poder brindar un saludo de mano, ¿verdad? Pero simplemente ahora se ha vuelto parte de. Entonces, definitivamente, pues esas son las condiciones con las que estamos trabajando actualmente, y pues definitivamente con la incertidumbre que se tiene sobre esta situación, creo que es ya la forma que hemos adoptado para las operaciones, ¿verdad? Ya poco a poco los proyectos han reactivado, y ha sido bastante gratificante también encontrar que ya en la mayoría de ellos pues ya le toman la temperatura a uno, y ya ver a la gente protegida, y pues, sobre esa dinámica creo que podemos seguir trabajando, y que no vaya a haber ningún problema, ¿verdad? Ninguna consecuencia que lamentar. Por mi parte, pues eso es todo. El tema de inspecciones es bastante complejo. De igual manera, yo me pongo a la orden. Como les digo, pues ahí está mi correo electrónico. Proyectos en ejecución, proyectos por venir, con mucho gusto. Tengan toda la confianza. Acá estamos a la orden. Y al final, pues, el objetivo final es que podamos hacer la relación de trabajo de la mejor manera posible sin llegar a tener algún inconveniente, ¿verdad? Entonces, gracias por la atención, gracias por el espacio, y pues acá quedamos a la orden. Pues bueno, gracias, gracias Paolo. Ahorita solo nos queda el tema de contestar las preguntas que nos han hecho. Por aquí las recopilamos. Los vamos a ver muy rápidamente para no quitarles más tiempo. Número 1, nos estaban preguntando el número de inspecciones por nivel. Eso es bien importante porque las inspecciones se piden de forma individual. Es decir, si yo voy a solicitar inspecciones para, por ejemplo, para edificios en un segundo nivel, yo pido inspecciones no de la losa, sino que pido las inspecciones de cada unidad. Como les explicaba Paolo, una losa intermedia se vuelve la primera inspección de un edificio, de un apartamento, y se vuelve la segunda inspección de otro apartamento. Se vuelve la segunda inspección del apartamento de abajo y la primera inspección del apartamento de arriba. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Solicitar la inspección de los apartamentos, tanto de abajo como de arriba. Es decir, pido la segunda inspección, por ejemplo, del nivel 1, y pido la primera inspección del nivel 2, porque, como les digo, en esas losas que son intermedias, es doble la inspección. Entonces, sí es bien importante que se pidan por cada unidad habitacional, porque ¿qué es lo que sucede? Que hay unidades habitacionales que no van a ser dentro del sistema FHA y que no es necesario que nos pidan inspección, pero nosotros sí vemos el edificio integral como tal. Por eso es que hacemos las inspecciones, incluso si hay edificios que son de uso mixto,
revisamos el armado de lo que va abajo, que regularmente son comercios o oficinas, y luego ya son las inspecciones reglamentarias para cada una de las unidades habitacionales. Eso es bien, bien importante, ¿verdad? Por eso es de que también se redujo el costo de las inspecciones, para que ustedes puedan detener de un menor impacto en el flujo de caja al inicio, y es decir, puedan tener la opción de que se inspeccionen todas las unidades habitacionales, aunque no sean IFHA, porque ¿qué es lo que sucede? Si en el camino un cliente que iba a hacer crédito directo decide ya no comprar esa unidad habitacional, hay que volverla a colocar, y es un nuevo cliente que posiblemente va a necesitar un enganche menor. Pero si esa unidad habitacional no tiene las inspecciones, entonces no se le va a poder ofrecer desde el 5% de enganche, sino que desde un 10% de enganche. Y eso es importante porque esto va amarrado al avalúo que hace el FHA. Entonces, eso es bien importante, como lo mencionaba Paolo, para el equipo de ventas. ¿Qué se evalúan en cada inspección? Creo que eso es importante recalcarlo. Nosotros primordialmente revisamos las estructuras, es decir, el armado de cada uno de los elementos. Cuando vamos a ver cimentación, vamos a ver el armado, como les digo, que esté conforme a los planos, el desplazamiento, el tamaño del refuerzo, y con esa inspección, entonces ya el desarrollador puede proceder a fundir. Eso es lo que principalmente nosotros nos enfocamos en las inspecciones que son estructurales, como la primera inspección y la segunda inspección. Las inspecciones que son las no reglamentarias, nosotros las hacemos conforme a los estudios que ustedes nos entregan. Por eso se mencionaba que nosotros se hacen las inspecciones con la demás documentación que se entrega. Afortunadamente, en estos tiempos ya contamos con la normativa GIES. El FHA ha adoptado la normativa GIES desde el año pasado. Entonces, actualmente, por ejemplo, si entregan un estudio de taludes y se solicita que sea un estudio de talud tipo Leonel, creo que se le fue el audio. Leonel, creo que se le fue el audio. El audio. Leonel, solo perdón, creo que se le fue el audio. Sí, creo que se le fue el audio, Leonel. Perdón, Andrea, no sé si se escuchó, ¿desde cuándo no se escuchó? Como un minuto más o menos, ¿no? No sé si... La respuesta a la pregunta, casi toda la respuesta a la pregunta no se le escuchó. ¿Qué pregunta? Perdón, no la escuché. La que estaba contestando ahorita. Ok, que si las inspecciones se pueden hacer de forma parcial. Correcto. Sí, correcto, sí se pueden hacer de forma parcial. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se funden por módulos, cuando es una estructura de paredes de concreto? Pues obviamente ustedes van fundiendo por fases, y esas se van haciendo de forma parcial. De la misma manera se pueden hacer las terceras inspecciones. ¿Qué sucede cuando en un edificio que, por ejemplo, vamos a entregar los primeros niveles, el nivel 1 y el nivel 2? Obviamente, si esas van a ser las terceras inspecciones que nos van a solicitando, nosotros no le vamos a pedir los acabados de los demás niveles, porque lo que se desea es habitar esos primeros niveles. ¿Qué es lo que sucede si nos piden un apartamento del nivel 8? Entonces, necesitamos que en ese momento el elevador ya esté habilitado, porque se entiende que las personas van a recorrer hacia sus apartamentos utilizando el elevador. ¿O qué sucede si, por ejemplo, las amenidades están en el último nivel? Entonces, sí les vamos a solicitar que el elevador esté funcionando, porque, como les digo, la condición es que sea habitable por las personas y que las personas puedan disfrutar de las amenidades que están incluidas dentro de lo que se ofreció como desarrolladores. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Las áreas sociales deben estar terminadas. Obviamente, ya está terminado a un 90%. ¿verdad? Entonces, por ahí podemos hacer la tercera inspección, pero sí necesitamos que el avance de las áreas sociales esté casi por terminar. ¿verdad? Sí podemos ver que, por ejemplo, están corriendo por ahí con que terminar el acabado en el tabla y eso, pero entendemos que puede ser habitable porque tal vez el área de coworking está ya habilitado,
el área de las churrasqueras está habilitado y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, en esa manera sí lo vamos haciendo. Es decir, si yo pido inspecciones del primer nivel, solicitamos que tengan los acabados del pasillo del primer nivel y los acabados interiores de cada una de esas unidades, ¿no? Creo que con eso respondo varias preguntas. ¿Qué criterio se toma para evaluar los riesgos a los delaves? Como les digo, actualmente nosotros lo hacemos apegado a la normativa GIES, ¿verdad? Entonces, eso es bien fácil porque, ¿qué es lo que sucede? Que eso genera una competitividad entre desarrolladores de forma equilibrada o equitativa, porque puede ser que hay un desarrollador que no esté utilizando la normativa GIES, que pide ciertos requerimientos para la estabilización de taludes y otro desarrollador no. Pero el cliente no está viendo si un proyecto utilizó normativa GIES o no utilizó normativa GIES. Él lo que está viendo es precio, amenidades y ubicación. Pero por eso ahí es donde entra también el valor agregado de la institución. Nosotros sí, cuando nos entregan los estudios de taludes los revisamos y, como les digo, los pedimos en base a la normativa GIES. De la misma manera, cuando son edificios de baja utilidad, lo revisamos con respecto a la normativa 7.9. Si son estructuras de marcos rígidos, de la misma manera con la normativa GIES. Si son estructuras de metal, que actualmente ya lo estamos viendo, también lo hacemos con base a la normativa GIES. Como digo, eso nos da las reglas claras del juego y hace que todos los desarrolladores compitan con las mismas reglas del juego. Entonces, esto, al final de cuentas, tiene un impacto para las familias, para mitigar los riesgos que pueden existir, ¿verdad? ¿Qué pasa también a veces? Que en muchas ocasiones se generan construcciones ilegales alrededor de los proyectos que despojan drenajes, que hace que debiliten un talud, ¿verdad? Esas son cosas que obviamente tampoco el desarrollador lo puede controlar porque no se queda tampoco administrado un edificio. Pero como les digo, actualmente sí utilizamos esa normativa, la normativa GIES, que la verdad que nos vino a aclarar a muchos desarrolladores cómo debo de presentar las cosas y qué cosas debo de cumplir. ¿Qué criterio? Vamos a ver, para las terceras inspecciones el cuentamiento para inspecciones. Ese cuentamiento para inspecciones se asocia a cada uno de los proyectos. Y es de mejor manera así porque ustedes saben, por ejemplo, hay desarrolladores que están desarrollando 5 proyectos en simultáneos. Ustedes saben cuál fue el débito que se hizo con respecto a las inspecciones. Quiero aclarar también el punto del cobro de las inspecciones, que todo el cobro que se hace de las inspecciones va amortizado al cobro que se hace para los derechos de solicitud. Los derechos de solicitud se cobran al momento de que el equipo de ventas ingresa el caso de la persona en particular a la institución. Es decir, si el caso fue ingresado previo a solicitar las inspecciones, se cobra el 5 por millar y ya la inspección no tiene un débito. Ahora, si se hace primero la inspección y luego se ingresa el caso, ese 1.5 por millar que menciona Paolo que se cobra, que es ese cobro es con el monto, no del precio de venta, sino del valor del resguardo, que el valor del resguardo es equivalente al monto a financiar, es decir, el valor quitándole el enganche. Con respecto a eso se hace el cobro de las inspecciones. Entonces, ese 1.5 que nosotros cobramos por inspecciones se abonan a los derechos de solicitud, es decir, ya solo pago el 3.5 cuando ingreso el caso. Eso es bien importante tenerlo presente, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo pido la primera inspección y la segunda inspección y no solicito la tercera inspección? No hay problema. Como les digo, si hay una unidad habitacional en el cual no estamos seguros si el crédito va a ser directo, puede ser que sea directo, pero no estamos seguros si el cliente al final va a permanecer durante el proceso de venta, pues se queda pendiente la tercera inspección y se procede a hacer hasta que ustedes estén seguros de que el caso va a ser FHA. Eso es bien importante. La revisión de las inspecciones, ¿qué pasa con un proyecto que anteriormente tiene unos planos aprobados para un tipo de unidad habitacional, principalmente, por ejemplo, casas, y que voy a utilizar ese mismo modelo para otro tipo de proyecto? Cada uno de los proyectos debe ingresar en los planos nuevamente. ¿Por qué? Porque, como les digo, se aplica la normativa que esté vigente y que se haya adoptado por el FHA. Es decir, hace 10 años, posiblemente esa vivienda ingresó al FHA y en ese momento no se tenía adoptada la normativa GIES. Actualmente sí se tiene adoptada la normativa GIES.
Entonces, por ejemplo, si eran casas de concreto, seguramente van a tener que hacerle algunos otros chequeos por el tema de confinamiento, por el tema de las instalaciones que van en una unidad habitacional. Como sabemos que las instalaciones son las que son críticas para que los muros no fisuren, entonces esa revisión la volvemos a hacer. Entonces, sí, la pregunta es, ¿debo de volver a ingresar ese modelo de casa para el nuevo proyecto que voy a estar utilizando? Eso es bien importante porque se sella los planos para cada proyecto, ¿verdad? Entonces no puedo decir, bueno, es que este proyecto lo utilicé este juego de planos lo utilicé para el proyecto A, pero ahora lo quiero utilizar para el proyecto C. Lo puedo utilizar, pero debo de volver a ingresar y se vuelve a hacer esa revisión. Las inspecciones para unidades existentes. Este también es importante porque el FHA admite dos tipos de unidades habitacionales. Las unidades que son proyectadas, que son aquellos proyectos en el cual nosotros estamos durante todo el proceso constructivo y se hacen las inspecciones reglamentarias. Pero también puedo tener unidades habitacionales que, por ejemplo, cuando surgió el proyecto, puede ser que construí las casas modelo y esas casas aún yo no estaba seguro si yo iba a ingresar el proyecto al FHA o no. Esas viviendas pues no tuvieron tal vez sus inspecciones, pero ingresan como una vivienda existente. Y la diferencia es el monto del enganche. En una vivienda existente, como les digo, porque como no se pudo ver el proceso constructivo, el riesgo es aún mayor. Entonces el enganche es desde el 10%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, si nos pasa con edificios que tal vez ya arrancaron y que vieron la importancia del FHA y ahora ingresaron el proyecto al instituto, pero ya está en desarrollo. Entonces, en ese momento sí, la única inspección que se hace es al final. Es decir, se hace una inspección, una tercera inspección, es una inspección final, donde se va a ver todos los aspectos de la unidad habitacional que están indicados en un plano, que posiblemente no, como les digo, en ese caso no estuvieron apegados a la normativa FHA, pero se hacen las evaluaciones. De igual manera, se revisa el cálculo estructural, se revisa, por ejemplo, si hay taludes, se solicitan los estudios de taludes para que al momento que hagamos la inspección se puedan hacer ese tipo de inspecciones. Pero sí, se genera un informe de inspección final para esa unidad habitacional que es una vivienda existente. Es una única inspección que se hace, que es, como les digo, al final. Hay otra pregunta que es al momento de solicitar las inspecciones, ¿qué pasa con los fondos? Cuando yo creo mi cuentaviente y ya le he depositado dentro de fondos a esa cuentaviente, ya puedo solicitar de inmediato las inspecciones para poder hacerse el siguiente día. Es decir, si yo el día de hoy creo mi cuenta, hago el depósito y calculo lo que me voy a llevar y eso cubre la cantidad de inspecciones, el cobro de la cantidad de inspecciones que se va a realizar al siguiente día, lo puedo hacer, ya las puedo programar. Eso sí hace el departamento de inspecciones. Cuando ustedes programan una cantidad de inspecciones, el equipo de inspecciones sí revisa que hayan fondos suficientes para poder hacer esa inspección. Si no hay los fondos suficientes, pues sí se requiere que el desarrollador se aboque y pues abone a su cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasa con el envío de la programación semanal? Si yo ya lo hice de forma anticipada para toda la semana, si lo debo de hacer cada día. Tal vez ahí lo voy a dejar a Paolo para que les comente más al respecto de qué es lo que solicitamos. Sí, y es algo que nos pasa mucho. Hay quienes por ahí, hay constructores, hay desarrolladores que envían programación semanal, por X, Y motivo, pues sufren algún atraso y es necesario enviar una reprogramación. Es necesario enviarla. Porque ya nos ha pasado que por ahí pues vamos con un día de desfase. A veces los visitamos cuando no se debe o comúnmente estamos llevando programado la ubicación que no corresponde. Entonces, siempre el correo de solicitud para nosotros es muy importante. Es muy importante. Si se respeta la programación conforme a su solicitud, pues no hay problema. Pero si por ahí hay algún cambio,
sí es necesario que nos envíen una reprogramación. Acá en oficina se procede a actualizar la información para que se llegue el día que tenga que ser y que se programe la ubicación correcta. Entonces, sí es necesario la reprogramación. Otra pregunta que tenemos es, ¿dónde se ve el estatus de la inspección? Actualmente el estatus de la inspección se ve en la boleta que se deja. Ahí queda impreso cuál es el estatus de la inspección, si fue aceptada o fue rechazada. Eso es bien importante. Actualmente ya estamos trabajando en un sistema para que lo puedan ver en línea, para que puedan ver el reporte de por qué o no se acepta o no una inspección. Eso, como les digo, eso va a ser a un futuro próximo, que a ustedes van a poder ver el estatus de forma online. Cuando se reprograma una inspección, ¿se cobra 2 veces? Nos preguntan. Pues no, realmente únicamente se reprograma la fecha en la que se va a hacer la inspección, porque ya se realizó el débito correspondiente, ¿no? Entonces no, y como les digo, al final de cuentas, el cobro máximo que nosotros hacemos es del 1.5 por millar por todas las inspecciones. Entonces ahí tiene ese límite y no se vuelve a cobrar, solo se vuelve a reprogramar. Pero sí es importante que al momento de que ustedes digan, bueno, el evento que se iba a revisar no está listo porque se tuvo un retraso en el armado, porque no nos metieron los materiales, por lo que sea, pues que sí no lo puedan notificar para que nosotros tampoco pues vayamos a la inspección y no haya la razón de ser para poder ir, y nosotros pues visitamos más el tiempo que tenemos. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. La tercera es inspecciones por niveles, pues creo que esa ya la resolvimos. Las instituciones para el interior del país, ¿cómo funciona esa dinámica? Ahí también voy a dejar a Paolo para que les pueda explicar. De igual manera, pues actualmente tenemos desarrollo de proyectos en el interior, Quetzaltenango, Chiquimula, Mazatenango. La dinámica es, en materia de solicitud, pues es la misma. Lo que sí le pedimos al desarrollador o al proyecto en sí es de que esa solicitud sí nos debe llegar lo más anticipado posible, porque internamente tenemos que hacer las gestiones internas para poder solicitar un nombramiento de comisión. Y internamente acá nos piden que eso lo hagamos con 48 horas de anticipación. Entonces, aunado a eso, en materia de costos, pues sí hay un par de conceptos que sí deben también de ser cancelados por parte del proyecto, lo que son los viáticos y lo que es el combustible para la movilización. Entonces, prácticamente, hablando de costos extras de lo que es el costo de la inspección, pues hay que tomar en cuenta viáticos y combustible. Dependiendo el tiempo de comisión, así se les estipula también el monto de viáticos. Actualmente, para quien tenga esa situación, actualmente a nosotros nos mandan un correo de consulta a solicitud-inspecciones. Pueden hacer un correo de consulta donde necesitan que se les estipule o se les designe cuál es el monto de cada uno de los conceptos. Por ahí les respondemos. Esperamos de igual manera el correo de solicitud y a ese correo de solicitud pues se debe de adjuntar el comprobante de pago de los viáticos y del combustible. Si todo eso se hace en el orden requerido, nosotros los estamos visitando el día que necesitan la inspección, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, también para comentarles que pues actualmente sí estamos atendiendo varios departamentos del país. Estamos yendo a Chiquimula, Chimaltenango, Quetzaltenango, Mazatenango, El Progreso. Realmente el instituto pues tiene toda la disponibilidad para atender en todo el territorio del país. Entonces eso creo que es bien importante. Y como les digo, pues de nuestra parte no nos queda más que agradecerles. Realmente para nosotros tiene muchísima importancia que conozcan nuestros procesos. De verdad que estamos en toda la disponibilidad y en esa comunicación abierta para poder resolver sus dudas puntuales. Mientras más antes nos involucren en sus proyectos, para nosotros es mucho mejor. De esa manera los podemos ayudar de mejor manera.
Estamos, como les digo, reiterándole la disposición de resolverle sus dudas técnicas, qué pasa con algunas situaciones, peculiaridades que pasan durante el proyecto. También estamos en esa apertura de verdad de ser una institución que sea un socio estratégico más que ser una institución que sea un requerimiento más, porque ya sabemos que tenemos muchos requerimientos, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Conred, y de Conred también por ahí hay una pregunta de que nosotros sí tomamos la normativa de Conred para el tema de módulos de grasa, por ejemplo. Entonces sí tomamos en consideración eso. Pues nada más agradecerles y pues estamos ahí a las órdenes en lo que les podamos servir. Ahí tiene ya el micrófono, Andrea. Ya. Muchísimas gracias, Leonel. Muchísimas gracias, Paolo. La verdad es que una excelente capacitación. Les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos están dando con estos webinars, ¿verdad? Y también pues al FHA, muchísimas gracias por su amable apoyo y al BAM por el patrocinio para realizar este evento. Estén pendientes, por favor, de los próximos webinars que estaremos realizando, ¿verdad? Los vamos a estar convocando con la suficiente anticipación para que sí participen. Y nuevamente, muchísimas gracias, Leonel, muchísimas gracias, Paulo, por todo su apoyo y esta excelente capacitación. Que tengan todos un feliz día y nos miramos en el próximo webinar. Sí, feliz día a todos. Gracias. Feliz día a todos. Muchas gracias. En BAM, contamos con una larga trayectoria de más de 90 años en el mercado financiero. Acompañamos a nuestros clientes en cada una de sus decisiones, brindándole apoyo a través de nuestros productos y servicios. Como socios estratégicos, es nuestra prioridad brindarles productos financieros que generen valor. Por eso te presentamos Urbam. Urbam es un programa especializado en el sector inmobiliario y de construcción. Este programa ofrece atención y asesoría para financiar cualquier proyecto mediante soluciones hechas a la medida. Con Urbam, usted podrá administrar sus flujos de efectivo eficientemente, mejorando su liquidez y brindando el máximo beneficio sobre su inversión. Además, podrá contar con información y estudios de mercado del más alto nivel, con presencia y oferta regional. A través de Urbam, creamos sinergias que permiten brindar atención integral desde el desarrollador hasta el comprador final, para que cualquier proyecto logre ser exitoso. Urbam, el respaldo a la altura de cada proyecto. En BAM, contamos con una larga trayectoria de más de 90 años en el mercado financiero.
Acompañamos a nuestros clientes en cada una de sus decisiones, brindándole apoyo a través de nuestros productos y servicios. Como socios estratégicos, es nuestra prioridad brindarles productos financieros que generen valor. Por eso te presentamos Urbam. Urbam es un programa especializado en el sector inmobiliario y de construcción. Este programa ofrece atención y asesoría para financiar cualquier proyecto mediante soluciones hechas a la medida. Con Urbam, usted podrá administrar sus flujos de efectivo eficientemente, mejorando su liquidez y brindando el máximo beneficio sobre su inversión. Además, podrá contar con información y estudios de mercado del más alto nivel, con presencia y oferta regional. A través de Urbam, creamos sinergias que permiten brindar atención integral desde el desarrollador hasta el comprador final, para que cualquier proyecto logre ser exitoso. Urbam, el respaldo a la altura de cada proyecto. En BAM, contamos con una larga trayectoria de más de 90 años en el mercado financiero. Acompañamos a nuestros clientes en cada una de sus decisiones, brindándole apoyo a través de nuestros productos y servicios. Como socios estratégicos, es nuestra prioridad brindarles productos financieros que generen valor. Por eso te presentamos Urbam. Urbam es un programa especializado en el sector inmobiliario y de construcción. Este programa ofrece atención y asesoría para financiar cualquier proyecto mediante soluciones hechas a la medida. Con Urbam, usted podrá administrar sus flujos de efectivo eficientemente, mejorando su liquidez y brindando el máximo beneficio sobre su inversión. Además, podrá contar con información y estudios de mercado del más alto nivel, con presencia y oferta regional. A través de Urbam, creamos sinergias que permiten brindar atención integral desde el desarrollador hasta el comprador final, para que cualquier proyecto logre ser exitoso. Urbam, el respaldo a la altura de cada proyecto. En BAM, contamos con una larga trayectoria de más de 90 años en el mercado financiero. Acompañamos a nuestros clientes